Algo ya ocurrió antes de que este momento fuera notado. El día avanzó. Las horas se movieron con precisión silenciosa. Los pensamientos aparecieron, uno tras otro, como si alguien los estuviera colocando allí. Y sin embargo, casi nadie se detuvo a mirar quién estaba observando todo eso. No lo que se hace, no lo que se piensa, sino eso que está antes, eso que permanece incluso cuando todo cambia. Mientras estas palabras comienzan a desplegarse, existe una invitación muy simple, casi imperceptible: dejar un comentario con la frase «Yo elijo vivir en el presente», no como consigna, sino como un pequeño gesto consciente, una marca de presencia en medio de la velocidad diaria. Y suscribirse a este espacio si resuena la intención de explorar estas ideas con profundidad, porque comprender esto no es acumular información, es empezar a mirar distinto lo que ya estaba ocurriendo. Hay una razón para detenerse ahora, una razón que se irá revelando poco a poco, porque al final de este recorrido algo cotidiano va a verse de una manera completamente diferente, algo que ha estado acompañando cada instante de la vida sin ser reconocido. La mayoría de las personas cree que vive el día, pero lo que suele vivir es la interpretación del día. Se camina por la calle sin sentir el acto de caminar. Se escucha sin realmente oír. Se mira sin observar. La mente llena cada espacio con nombres, juicios, recuerdos, planes, comparaciones, explicaciones automáticas. Ese ruido parece normal porque ha estado allí siempre. Tan siempre que termina pareciendo identidad. Sin embargo, hay algo que no hace ruido. Algo que no comenta, algo que no intenta cambiar nada, algo que simplemente está, y ese algo es lo único que experimenta realmente el ahora. El tiempo psicológico, ese que genera prisa, ansiedad o anticipación, no ocurre en los relojes, ocurre en la mente. El reloj marca movimiento, la mente fabrica historia, y cuando la historia domina la percepción, el presente queda reducido a un simple puente entre lo que ya pasó y lo que todavía no llegó. Pero hay momentos extraños, breves, casi accidentales, en los que esa narrativa se interrumpe. Mirar el cielo sin pensar en nada, escuchar un sonido sin nombrarlo, sentir la respiración sin intentar controlarla. En esos instantes no falta nada, no sobra nada, no hay que llegar a ningún lugar. La experiencia está completa antes de que aparezca la idea de completarla. Vivir en el ahora no significa abandonar responsabilidades ni convertirse en alguien pasivo. Significa algo mucho más radical y a la vez más simple. Significa ver sin la capa constante de interpretación que la mente aprendió a superponer. La mente es una herramienta extraordinaria para resolver problemas, organizar, construir, recordar, pero cuando intenta ocupar cada segundo de la experiencia, deja de ser herramienta y pasa a ser filtro, y un filtro permanente distorsiona incluso lo que intenta mostrar. Por eso muchas tradiciones filosóficas, desde corrientes contemplativas orientales hasta pensadores occidentales que analizaron la naturaleza de la conciencia, coincidieron en señalar algo fundamental. La experiencia directa siempre ocurre antes del pensamiento sobre la experiencia. Primero está el contacto con la realidad. Después viene la explicación. El problema es que esa explicación se volvió tan rápida que parece simultánea, parece inseparable. Parece ser la única forma de vivir. Sin embargo, algo en cada ser humano intuye que no es así. Esa sensación aparece cuando se dice el día se pasó volando, o cuando se llega a la noche con la impresión de no haber estado realmente presente en nada. No es falta de tiempo, es falta de atención consciente. Y la atención es el recurso más determinante que existe, porque aquello a lo que se atiende define la calidad de la experiencia. En este punto, comienza a insinuarse la pregunta que acompañará todo el recorrido. Si la atención cambia la forma en que se vive cada instante, ¿qué ocurre cuando esa atención deja de estar atrapada en el ruido constante del pensamiento y se posa directamente sobre la vida tal como está sucediendo? La respuesta no se entrega de golpe, se descubre gradualmente, y ese descubrimiento no añade nada nuevo, más bien retira lo que sobra. Intentar vivir en el presente, como una técnica, suele generar frustración, porque la mente convierte esa intención en otra tarea más, otro objetivo, otro logro pendiente. Pero el presente no se alcanza, no se fabrica, no se conquista,
Ya está aquí antes de cualquier intento. Lo único que puede hacerse es notarlo. Quizás ahora mismo haya sonidos alrededor. Tal vez haya sensaciones en el cuerpo que normalmente pasan desapercibidas. Tal vez la respiración esté ocurriendo sin que nadie tenga que hacerla funcionar. Todo eso sucede sin esfuerzo, sin planificación, sin narrativa. Y aún así, constituye la base de toda experiencia posible. La importancia de regresar a la hora no radica en una idea espiritual abstracta. Tiene implicaciones directas en la claridad mental, en la forma de tomar decisiones, en la manera de relacionarse con lo que ocurre. Cuando la mente deja de anticipar constantemente, la percepción se vuelve más precisa. Cuando no está ocupada reinterpretando el pasado, la energía disponible cambia. Y cuando la atención deja de dividirse entre múltiples tiempos imaginarios, aparece una sensación de espacio interior que no depende de circunstancias externas. Muchos buscan cambiar la realidad actuando solamente sobre lo que sucede afuera. Pero la forma en que algo es vivido siempre pasa primero por la percepción. Y la percepción depende de la calidad de la atención. Esa es la pieza que casi siempre se ignora. El día todavía no terminó. Y antes de que termine, existe la posibilidad de experimentarlo de una manera distinta, no añadiendo nada extraordinario, sino retirando, aunque sea por un instante, la costumbre de estar en otra parte. Detrás de cada pensamiento existe algo que lo percibe. Detrás de cada emoción existe algo que la reconoce. Incluso detrás de la sensación de estar leyendo estas palabras, hay una presencia silenciosa que no necesita describirse para estar funcionando. A eso, muchas tradiciones lo llamaron el observador, no como una idea mística, no como un concepto lejano, sino como la capacidad básica de darse cuenta. El observador no opina, no compara, no corrige, solo ve, y justamente por eso casi nunca es notado, porque la mente está acostumbrada a prestar atención únicamente a lo que cambia, a lo que se mueve, a lo que genera reacción. El observador no genera reacción, permanece, está antes de cualquier interpretación, no necesita ser construido, ya está ahí, incluso cuando no se le presta atención. Normalmente la identidad se confunde con el contenido de la mente. Si aparece un pensamiento de preocupación, parece que alguien se convierte en esa preocupación. Si surge una emoción intensa, parece que define completamente a quien la siente. Pero cuando se mira con claridad, se descubre algo sorprendente. El pensamiento aparece y es visto. La emoción surge y es percibida. Eso significa que no son lo mismo que aquello que los observa. Ese pequeño descubrimiento cambia la relación con la experiencia. El observador no intenta eliminar pensamientos, no lucha contra las emociones. No necesita que la realidad sea distinta. Su naturaleza es permitir que todo aparezca y desaparezca sin quedar atrapado en ello. Y cuando esa forma de mirar comienza a estar presente, la vida deja de sentirse como una cadena de reacciones automáticas y empieza a experimentarse con una claridad mucho más directa. Vivir en el ahora no es forzar la mente al silencio, es reconocer que ya existe un espacio que no está atrapado en el ruido. Ese espacio es el observador, siempre disponible, siempre intacto, incluso en medio de la actividad. Al principio puede parecer algo muy sutil, tan sutil que la mente lo descarta, pero cuando se vuelve a notar una y otra vez, empieza a revelarse que esa presencia no depende de que todo esté en calma. Puede estar ahí mientras se camina, mientras se escucha, mientras se piensa. No reemplaza la vida cotidiana, la acompaña con lucidez, y entonces ocurre un cambio silencioso pero profundo. Las experiencias dejan de sentirse como algo que arrastra, se transforman en algo que sucede dentro de un campo de atención consciente. No hay necesidad de controlar cada detalle, tampoco de resistirse a lo que aparece. El observador permite que la experiencia sea vivida sin la carga constante de identificación. Esto no vuelve a nadie distante. Al contrario, hace que todo se perciba con más intensidad, porque ya no está cubierto por la distracción mental permanente. Los colores parecen más nítidos, los sonidos más definidos, los gestos más reales. No porque el mundo haya cambiado, sino porque la atención ya no está dividida. La importancia del observador radica en que devuelve la posibilidad de experimentar directamente, sin intermediarios innecesarios.
No añade nada nuevo a la vida, pero revela lo que siempre estuvo sosteniéndola. Y cuanto más se reconoce esa presencia silenciosa, más natural se vuelve a habitar el ahora, no como una práctica, sino como una forma de estar. Cuando el observador empieza a ser reconocido con más frecuencia, algo cambia en la manera en que se viven los momentos ordinarios. No se trata de experiencias extraordinarias ni de estados especiales. La transformación ocurre justamente en lo simple. Caminar deja de ser solo desplazarse. Escuchar deja de ser una acción automática. Respirar deja de pasar desapercibido. Lo cotidiano recupera profundidad. Esto sucede porque la atención ya no está completamente absorbida por la narración constante de la mente. Esa narración sigue existiendo, pero deja de ocupar todo el espacio. Aparece un margen de claridad, un pequeño intervalo en el que la experiencia es vivida antes de ser interpretada, y en ese intervalo se descubre algo fundamental. La vida siempre ocurre ahora, nunca ocurrió en otro lugar. La mente, por naturaleza, organiza recuerdos y anticipa posibilidades. Esa función es útil. Permite aprender, planificar, adaptarse. Pero cuando toda la identidad queda atrapada en ese movimiento, el presente se vuelve apenas un puente entre pasado y futuro. Se vive pensando en lo que ya pasó o en lo que podría pasar, mientras el único momento real pasa inadvertido. El observador rompe ese automatismo sin necesidad de enfrentarlo. Simplemente muestra que hay otra forma de percibir. Una forma que no excluye pensar, pero que tampoco queda absorbida por el pensamiento. Entonces, se empieza a notar que los pensamientos son eventos, igual que un sonido o una sensación física. Aparecen, permanecen un instante, se disuelven, no necesitan ser perseguidos ni detenidos. Al ser observados, pierden la apariencia de ser absolutos. Se vuelven fenómenos transitorios dentro de algo más amplio. Esa amplitud es lo que permite vivir el ahora con naturalidad. No es una técnica, no es concentración forzada, que es más parecido a recordar algo que siempre estuvo disponible, como cuando alguien se da cuenta de que ha estado tensando los hombros sin necesidad y, al notarlo, la tensión se afloja sola. El reconocimiento produce el cambio. A medida que esta forma de atención se integra, también cambia la relación con el tiempo psicológico. La prisa interior empieza a disminuir. No porque las actividades desaparezcan, sino porque ya no se viven como una carrera constante hacia el siguiente momento. Cada acción puede completarse en sí misma. El observador no acelera ni retrasa la vida, la acompaña, y en esa compañía surge una sensación distinta de estabilidad. No una estabilidad basada en que todo salga de cierta manera, sino en la experiencia directa de estar presente sin fragmentación. Incluso cuando algo es incierto, sigue existiendo ese punto de claridad desde el cual se percibe. Por eso tantas tradiciones, desde distintas culturas y épocas, señalaron la importancia de darse cuenta, no como una creencia, sino como una observación directa de la experiencia humana. La atención consciente modifica la forma en que se vive la realidad, porque cambia la relación con lo que sucede. Nada externo tiene que transformarse primero. El cambio comienza en la manera de mirar, y cuanto más se habita ese mirar, más evidente resulta que el ahora no es un instante fugaz que hay que atrapar, sino el espacio continuo donde toda la vida se despliega. Y entonces comienza a percibirse algo que antes parecía imposible de notar, no porque estuviera oculto, sino porque la atención estaba siempre dirigida hacia otra parte. La experiencia deja de sentirse como una sucesión de cosas que ocurren afuera y empieza a vivirse como un proceso continuo del que se forma parte. No hay separación entre quien observa y lo observado en términos prácticos de la vida diaria. Hay una relación directa e inmediata, sin el filtro constante de la interpretación apresurada. El observador no aparta a la persona del mundo, la devuelve al mundo con mayor claridad. Se descubre que actuar desde el presente no significa volverse lento, pasivo o distante. Al contrario, las acciones se vuelven más precisas porque ya no nacen únicamente de la reacción automática, sino de una percepción más completa de la situación. Cuando la mente no está corriendo detrás de recuerdos o anticipaciones, la respuesta adecuada aparece con una naturalidad que antes parecía
reservada solo para ciertos momentos especiales. Esa naturalidad no es algo místico, es una consecuencia directa de la atención sin dispersión. Un artesano concentrado en su trabajo lo sabe sin necesidad de explicarlo. Un músico completamente inmerso en el sonido también lo sabe. En esos momentos, no hay diálogo interno comentando cada movimiento. Hay presencia, y en esa presencia surge una calidad distinta de acción, una especie de coherencia entre lo que se percibe y lo que se hace. Vivir desde el observador es permitir que esa coherencia deje de ser un accidente ocasional y se convierta en una forma habitual de estar. La mente sigue funcionando, claro. Sigue recordando nombres, organizando tareas, resolviendo problemas, pero ya no necesita ocupar todo el escenario. Pasa a ser una herramienta dentro de la experiencia, no el centro de la identidad. Esa diferencia, aunque sutil, transforma profundamente la manera en que se viven los días. El ahora deja de sentirse como un punto diminuto entre dos extensiones enormes llamadas pasado y futuro. Se revela como el único lugar donde algo puede ser vivido. El pasado aparece como memoria presente. El futuro aparece como imaginación presente. Ambos ocurren también aquí, como contenidos de la conciencia, no como lugares a los que realmente se viaja. Entonces la vida cotidiana empieza a adquirir una cualidad más abierta. Las conversaciones se escuchan de verdad, en lugar de prepararse mentalmente la siguiente respuesta. Los trayectos dejan de ser solo un medio para llegar a otro sitio. E incluso los momentos simples, aquellos que antes parecían vacíos, revelan una riqueza inesperada cuando se los vive sin la urgencia de escapar hacia otra cosa. Nada extraordinario ha sido añadido. Lo extraordinario estaba en la forma de mirar. A medida que esta forma de atención se vuelve más estable, también cambia la relación con la incertidumbre. El futuro siempre ha sido incierto, pero cuando se vive exclusivamente proyectado hacia él, esa incertidumbre se experimenta como amenaza. En cambio, cuando la referencia vuelve al presente, lo desconocido se percibe como parte natural del movimiento de la vida. No necesita resolverse de inmediato para poder seguir. El observador permite caminar sin exigir que todo esté definido, y en esa disposición aparece una sensación de continuidad. No una continuidad del tiempo medido por relojes, sino una continuidad de presencia. Cada momento no está separado del siguiente. Es una expresión distinta del mismo fondo de conciencia en el que todo sucede. Por eso vivir en el ahora no significa reducir la vida a un instante estrecho. Significa reconocer el espacio amplio en el que todos los instantes aparecen. Incluso el pensamiento sobre el pasado o el futuro puede ser visto desde ahí, sin quedar atrapado en él. Se vuelve posible planificar sin ansiedad excesiva, recordar sin quedar detenido en lo que ya no está, actuar sin la carga constante de estar defendiendo una imagen personal. El observador no crea una identidad nueva, afloja la necesidad de sostener una rígida. Con el tiempo, esta forma de estar empieza a sentirse más familiar que la antigua atención. La atención regresa una y otra vez al presente, no como un esfuerzo, sino como quien vuelve a casa después de haberse distraído. Y cada regreso confirma algo simple y profundo. La vida nunca se había ido de aquí. Siempre estuvo ocurriendo en este mismo lugar, donde ahora se percibe. Desde ahí, incluso los desafíos se viven de otra manera. Siguen existiendo decisiones difíciles, cambios inesperados, momentos de confusión, pero ya no se experimentan como una ruptura total, porque hay un punto de estabilidad que no depende de que las circunstancias sean de cierta forma. Ese punto es la capacidad de observar sin perderse completamente en lo observado. Esa capacidad es silenciosa, no busca protagonismo, no necesita demostrarse, sin embargo sostiene toda experiencia, y cuanto más se reconoce, más claro resulta que vivir en el ahora no es una consigna, ni un ideal lejano, ni algo reservado para ciertos momentos de calma. Es la condición básica de toda percepción, de toda acción, de toda relación con el mundo. El observador no añade nada a la realidad, permite verla sin la capa constante de distracción. Entonces el presente deja de ser algo que se intenta alcanzar y se revela como aquello en lo que siempre se ha estado.